Tenemos acá al capitán de fragata Jorge Sáenz. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas tardes, Mario. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Aquí, en este viernes que ha sido un día precioso realmente para vivirlo, disfrutarlo, y bueno, nos quedan apenas 6 horas y 48 minutos, pero vamos a tratar de disfrutarlo de la mejor manera posible. Con usted, Jorge, nos había quedado pendiente una cantidad de cosas, porque la verdad que la exposición que usted nos hizo la vez pasada, superando con creces nuestras expectativas acerca de su, digamos, fundada aseveración de que la Argentina en realidad fue casi, diríamos, inducida, quiero tener términos adecuados, a tomar Malvinas. Bueno, pero quedaron temas pendientes. Y dentro de esos temas pendientes, y antes de meternos en esos temas pendientes, quiero mencionar que esta semana un poco se reactualizó la cuestión Malvinas, porque en un programa de televisión, en La Nación Más, entrevistada por el joven Viale, Patricia Bullrich planteó que podríamos pagarles las vacunas a el laboratorio alemán norteamericano Pfizer con las Malvinas. Y lógicamente que siendo esto desde el punto de vista fáctico un disparate, ¿no? Un disparate. Le pregunto, ¿cómo le cayó eso a usted? Bueno, ni siquiera me cayó, simplemente era como que pase un pájaro, que hay muchos y nada más. Es un verdadero disparate. Claro, sí, un disparate increíble. Pero ¿sabe qué ocurre? Que es un disparate que dicho en la fila de un colectivo, de un barrio, tiene una significación, y dicho por la presidenta de uno de los 2 o 3 partidos más importantes de la Argentina, digamos, también tiene un impacto distinto, ¿verdad? Sí, totalmente. Perdón, Mario, debo manifestarle que si se llega a cortar la conversación la comunicación, tenga la amabilidad de llamarme por celular. Ya le avisé al operador porque he tenido problemas con esta línea fija. Bueno. Espero que no pase. Bueno, con respecto a la señora Patricia Bullrich, no tiene un perfil como para manifestar esas cosas, porque le falta posiblemente conocimiento estratégico y cómo se maneja el mundo. Y el tema que me parece que es conveniente tocar es cómo se maneja el mundo y cómo se manejan las naciones ante estos hechos coyunturales, y no hablo de la pandemia, sino de las guerras, por ejemplo, ¿me explico? Uh-huh. Bueno. Porque, por ejemplo, hay factores que convergen sobre un punto que se convierte en punto crítico y surge un conflicto. Por ese motivo ha surgido modernamente, no tan modernamente, que hace ya más de medio siglo que existe, a través del sociólogo Oliver Foot, que creó la ciencia polemológica, que es una forma de evitar las guerras, y cambió el famoso paradigma: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Ajá. No, él hizo: si quieres la paz, estudia la guerra. Entonces, esos factores de convergencia que le decía, cuando llegan a un punto donde se podría convertir en masa crítica, esos factores de convergencia son anulados y no se produce entonces el conflicto. Fíjese, Mario, que curiosamente y posiblemente vinculado con este hecho, en el siglo XXI no tenemos guerras. Son todos conflictos internos. Hablo de esos, alguna escaramuza, como pasa ahora en Asia, por un problema de agua precisamente, uh-huh. Pero no hay guerras. Cuando acá en el siglo XIX teníamos, caramba, la guerra del 14, ¿no? 14 al 18, y que quedó con un resentimiento a Alemania fenomenal por la humillación que provocó después, bajo un liderazgo muy particular, el de Hitler, provocó después la Segunda Guerra. Sí. Acá en los países, y en particular la Argentina, por eso posiblemente las declaraciones de la señora Patricia Bullrich, la Argentina tiene en el marco mundial, y especialmente en esta época porque los ojos apuntan a la Antártida, un papel que todavía no lo hemos reconocido, dado que la Argentina debería ser naturalmente el último puente logístico para el acceso a la Antártida.
Y es por eso que hay intereses, en particular en Tierra del Fuego, para establecer puertos, importantes puertos, que exceden a las necesidades reales de Tierra del Fuego en este momento, pero a futuro puede ser muy importante por el tema que acabo de expresar. El tema es que la Argentina nació dividida, nació con el 25, dicen que nació el 25 de mayo de 1810, no tenía objetivos poco claros y además había saavedristas y morenistas. En consecuencia, había una controversia muy severa en la primera junta, que algunos hablaban de autonomía, que es diferente de emancipación. Es decir, tener una colonia que no respondía más que a la reverencia del rey por pertenecer a Fernando VII como colonia, etcétera, pero con gobernantes criollos, no españoles. Bueno, eso fue la primera idea, y después hubo una serie de diferencias entre unitarios y federales, rosistas y no, hasta llegar, por ejemplo, radicales y peronistas, y la grieta actual, como se llama. Pero tuvimos una época maravillosa, porque en un periodo muy importante de nuestra historia, que fue lo que llaman generación de 1880, con presidentes como Sarmiento, Avellaneda, Roca, Pellegrini, Sáenz Peña, a través del Partido Autonomista, que lideró en esa época prácticamente, ahí decidieron tener una nación seria, potente y en aquella dirección. Y tal es así que hace exactamente un siglo éramos potencia, producto de esa política razonable y bien pensada. A partir del 30, posiblemente con motivo de la intervención militar y la revolución de Uriburu, comenzamos una decadencia que se prolonga hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa? ¿Qué elemento falta en nuestro país? Y que de alguna manera podría señalar con el índice a la señora Bullrich por el disparate que dijo públicamente. Es contar con un elemento oficial trascendente de las ideas políticas y de los gobiernos, que hagan los mismos políticos unidos de todas las áreas, a efecto de decir, nuestro objetivo en el mundo es este, y el camino es este. En consecuencia, todas las acciones que se hacen de tipo político, comercial, industrial, y todo el potencial económico que puede tener una nación, en este caso la Argentina, es dirigida a ese objetivo. Pero ¿qué sucede? No tenemos ese organismo oficial, nunca existió. Por lo tanto, la Argentina camina, sí, inauguramos un hospital, ponemos una planta de algo, pero no tenemos dirección. El rumbo es corto plazo, mediano plazo y largo plazo, como hacen los países que saben que quieren, y la Argentina no sabe lo que quiere, no tenemos rumbo. Así es, aquí falta la planificación estratégica que otros países tienen. Por supuesto, y por ejemplo de ahí surge la geoestrategia, la geopolítica y todas las ramas que hacen al interés nacional. Ahora, con la división que yo, por ejemplo, vivía en Salta y fui a vivir a Mar del Plata, di cambio de domicilio y no sé qué pasó, no estaba en el padrón, yo quiero votar. Entonces me dice, fui a un partido y digo, pónganme ustedes, ¿cómo se llama? Supervisor, no, ¿cómo es el término? Fiscal. Es fiscal de un partido y pude votar. Un poco el laberinto para meterme por ahí. ¿Y saben cuánto había en Mar del Plata en la votación? ¿Cuándo fue? ¿2008 o 2009? Sí, 2008 no hubo elecciones. Bueno, ¿sabe cuántos partidos había en la mesa que yo estaba en el centro de Mar del Plata? 36. No es posible. Y no es posible, por ejemplo, lo que pone, no es posible en la realidad, ¿no? Cuando aparece el señor presidente en este momento en Cámara, en alguna declaración y demás, atrás dice Argentina unida. Sí. Y no es cierto, nosotros no estamos unidos, pero ni remotamente, no todavía. En consecuencia, ese deseo de ser unidos es lo que nos destruye, porque no se puede cumplir.
Sí, y no hay un ámbito que debería ser el Congreso u otro ámbito en el cual realmente pudiéramos definir con claridad objetivos, como usted dijo, de corto, mediano y largo plazo, detrás de los cuales nos encolumnemos todos y después que en todo caso los partidos discutan matices, pero no lo central, digamos, no lo estratégico. Exactamente, y ese elemento de carácter estratégico, inmanente, permanente, y más allá de los partidos políticos y la ideología, es lo que necesitamos para obtener el rumbo de decir, bueno, ya vamos. Así es. Y no lo tenemos, pero va más allá del Parlamento, sí, muy superior. Y tiene que haber técnicos y además gente que aconseje al gobierno, si se trata de este tema, apunten para aquel lado, por esto, por esto, por esto. Entonces, no hay improvisación, seríamos proactivos en materia estratégica y no reactivos y tapaparches como hacemos actualmente. Así es. Bueno, eso lo comparto absolutamente. Es más, yo personalmente tengo un proyecto de creación de un Centro Nacional de Planificación Estratégica. Pero, de todas formas, lo comparto absolutamente eso. Pero quiero hacerle algunas preguntas que me quedaron incluso pendientes el otro día. Y que, bueno, ahora le tengo que preguntar un poquito, no sé si avanzamos el otro día con el tema del... porque este domingo 2 de mayo se cumplen 39 años del hundimiento del ARA General Belgrano. No me acuerdo si habíamos tratado específicamente este tema, pero en cualquier caso me gustaría preguntarle cómo cayó usted como hombre de la Armada, cómo cayó en la Armada digamos, hundimiento de un barco argentino que estaba fuera de la zona de exclusión, aunque lógicamente estaba, digamos, en condiciones de incorporarse a esa zona, quizás de incorporarse a la guerra, pero ¿cuál fue la lectura que se hizo en aquel momento sobre este hundimiento? La idea general era que no iba a haber guerra. No obstante, la flota venía y un día 1 de mayo hubo un bombardeo feroz sobre Puerto Argentino. Incluso los ingleses, que les encantan estas cosas, batieron el récord mundial de distancia al blanco. Es decir, Isla Ascensión, con los Vulcan, con bombas de 1000 libras, es decir, 500 kilos de explosivos, y batieron el récord mundial de extensión del raíz aéreo para bombardear. Con una salvedad, le pegaron una sola bomba de las 20 que tiraron, y en los varios raíces que hubo un solo impacto a la pista. Entonces digo, bueno, esta es la RAF. Pero yendo a la pregunta, fue un hecho inesperado totalmente. Le digo más, Mario, yo estaba de guardia ese día, cumpliendo esa guardia de 24 horas, y de pronto recibí un despacho de carácter secreto ya desclasificado, posible torpedeamiento crucero ARA Belgrano, zona fuera de exclusión. Caramba. Y al poco rato le pregunté a los que llevaban la situación mar, y le pregunté, ¿qué hay de Belgrano? Yo caminaba por las paredes. No era previsible, era ficción. Bueno, el hecho es que me contestan, no figura del radar. Es decir, estaba hundido. Con todo el drama que eso significó, etcétera. Pero esa fue una maniobra, con toda seguridad, y eso sí es opinión personal mía, de Margaret Thatcher, para largarse a la guerra ya con una ofensa para la Argentina, para la Marina, de manera que era la guerra imparable, ¿no? Claro, un punto sin retorno. Sí, exactamente. Ahora, el Belgrano era un blanco, sí, más allá de la zona de exclusión, que no tienen por qué cumplirla, por otra parte. De hecho, no la cumplimos nosotros tampoco, llegado el caso, que es zona de exclusión. Hay guerra, entonces vamos. El enemigo no me puede imponer a mí donde voy a andar en la guerra. Claro. Bueno, el hecho es que dispararon un torpedo del modelo Segunda Guerra Mundial, el Conqueror, disparó 3 torpedos, 2 le dieron al crucero, primero en la zona central, sala de máquina, el segundo en la proa, con todo lo que pasó, y otro torpedo se fue de paseo por allí, y hay sospechas que fueron a uno de los 12 sectores escoltas. Pero lo que hizo Margaret Thatcher, que no debería haberlo hecho si tenía voluntad de negociar, dado que el día anterior había hecho una demostración de fuerza bombardeando en ese momento Puerto Argentino,
y podría haber parado la guerra, pero ese hecho lo hacía irreversible. Ella quería la guerra. Ese es el significado del hundimiento del general Belgrano. Uh-huh. Le voy a hacer una pregunta, pero que no pretendo que usted me dé una contestación definitiva. Pero hace, ¿cuánto fue? El hundimiento del submarino Ara San Juan, durante la administración de Mauricio Macri, se hunde en el mar argentino y la verdad es que, bueno, usted vio que desapareció, se perdió el contacto, pasó mucho tiempo hasta que se lo pudiera ubicar en el fondo del mar. ¿Esto usted piensa que es creíble que fueron fallas técnicas, que hubo una negligencia, o podemos cargar la sospecha de que también pudo haber existido una acción de guerra en tiempos de paz? Esto último, absolutamente no. No. Se especuló mucho con ese tema, es un verdadero disparate. Tan disparate como declarar que entregamos las Malvinas a cambio de Oxford AstraZeneca, no, o lo que sea. No, de ninguna manera. Ahí hubo un problema técnico. Y el problema técnico de los submarinos, y ya que entramos en el tema, le puedo relatar algunos acontecimientos que son muy interesantes y que hacen al submarino San Juan. Ajá. La guerra es cara, los medios que se emplean son caros, cada vez más sofisticados, y un submarino es un arma estratégica, tal es así que ni siquiera reporta su posición. Le dan una tarea y le avisan, no al submarino, sino al aire, que le dicen, por ejemplo, Hércules. ¿Y qué quiere decir Hércules para el submarino a tal hora, por tal frecuencia? Que vaya a la zona de patrullaje Hércules, que solamente el submarino la conoce, por supuesto, y así. Es por eso que la adquisición de un submarino requiere tripulación altamente especializada, y el submarino ese sufrió las consecuencias de la falta de presupuesto que a partir del gobierno del doctor Alfonsín prácticamente aniquiló a las Fuerzas Armadas. En consecuencia, si faltaba un repuesto o si estaba mal, era por falta de mantenimiento, a su vez por falta de presupuesto. Le digo más, ¿le parece bien que un submarino tenga que utilizar en el muelle aire acondicionado todo el tiempo? ¿Para qué aire acondicionado todo el tiempo? Bueno, efectivamente, porque cuando entran los tripulantes al submarino, que casualmente es un buque cerrado por razones obvias, tiene que tener aire acondicionado porque esos tripulantes respiran, largan vapor de agua, aparte de otros gases, anhídrido carbónico, lo que sea, pero largan vapor de agua, y el vapor de agua en un lugar cerrado, con los finísimos, delicadísimos elementos electrónicos que tiene el submarino, hace que las placas de los circuitos impresos se oxiden, tengan berolín y se descompongan. Uh-huh. ¿Qué tal? En consecuencia, el submarino, por ejemplo, el San Luis, que fue a la guerra, tenía problemas con la central, que era de origen holandés, porque el año anterior, cuando le hicieron una inspección, fue en octubre del año 81, una inspección general de todo lo electrónico, cuando un compañero mío hizo la tarea y me dijo, él me la dice, y yo quiero aclararle que siempre busco la fuente puntual, no que me contaron, ¿no? Uh-huh. Bueno, él me dijo que cuando empezaron a desarmar la central y todos los equipos electrónicos tenían berlín. Ahora, ¿cómo es posible si tienen aire acondicionado? No tenían, porque a partir de la época Alfonsín eran tan bajos los presupuestos como ahora, que va prácticamente todo a sueldos y poco para operar. La base naval Mar del Plata se quejó ante el comando de submarinos que no podían suministrarle 24 horas aire acondicionado, es decir, energía para aire acondicionado a los submarinos porque no podían pagar la electricidad. Y es por eso que en esa época, ahora mejoró, últimamente, en los últimos años, últimas décadas, no podían pagar la energía eléctrica, entonces cortaban el aire acondicionado. Resultado, los equipos electrónicos que requieren ese aire acondicionado, como el oxígeno nosotros, sí. estaban en malas condiciones. ¿Qué panorama que nos da, ¿no? Que digamos, lógicamente que nosotros, nadie es armamentista,
ni nadie defiende la guerra, pero todos los países tienen sus fuerzas armadas en condiciones de operar, porque entre otras cosas es un elemento disuasivo, se entiende. Pero por lo que usted nos cuenta, la verdad que la operatividad de estos instrumentos prácticamente era nula. Y le digo más, voy a seguir con el tema submarino, tengo algo muy interesante también para contarle, que le anuncié la vez pasada. Los submarinos tienen torpedos naturalmente, y el submarino San Luis, estamos hablando de la guerra, tenía torpedos SST-4 que los hacía AEG, que también fabrica lavarropas, de Alemania. Eran torpedos muy buenos, pero tenían una sofisticación muy importante. Funcionaban con filo guiado, quiero decir, y la alimentación que tenían esos submarinos era trifásica. Entonces, a través de la trifásica, son tres componentes RST que tienen que estar conectados de una manera, entraban a la mente, a la memoria del submarino, a la computadora del submarino, por medio del RST, y la información esa le daba al torpedo la siguiente información. Primero, yo estoy acá, mi submarino está acá y el enemigo está allá. Es decir, que a través del cable yo iba allá y lo destruía. En esas condiciones, el capitán Ascueta, comandante del submarino San Luis, un hombre muy competente, disparó en 2 oportunidades 4 torpedos con precisión 100%, si eso funcionaba bien, a 4 buques de batalla ingleses. Cuando disparó, al rato, cable cortado. ¿Qué es la señal? No anda. No es que el cable esté cortado, es lo mismo que esté cortado, no anda. Bueno, cuando regresaron también se arruinó, solamente podía tirar la central de tiro a un blanco y en forma manual. Podía el submarino, el potencial del submarino era disparar 4 torpedos a 4 blancos distintos y controlarlo por la central de tiro. En este caso tiraba nada más que en emergencia porque se descompuso. Bueno, cuando hacen la inspección que regresa al submarino después de haber estado atacado por la flota de la NATO, porque no lo atacaron los ingleses, era la NATO, la doctrina de la NATO. La flota inglesa, la flota de la NATO, estaba hecha para combatir a los aviones y combatir a los submarinos. Caramba, y antes los argentinos fallaron con las dos, porque la Fuerza Aérea les ponía la bomba con la mano, y los superotendientes le mandaban un misil de 30 kilómetros. No sirvió esa doctrina antiaérea, como tampoco la submarina, porque no lo pudieron capturar al submarino San Luis. Modesto submarino San Luis. Bueno, los que ustedes ven a Puerto Belgrano le pasan inspección y ven que el RCT estaba cambiado. La polaridad. Cuando me cuenta esto a mi compañero, en un almuerzo en el centro naval, le dije, pero vos me estás hablando de sabotaje. No, estoy hablando de hechos. Hablé con el ingeniero fulano de tal, con quien me entrevisté meses después, y me dijo que cuando hicieron la recorrida que acabo de contar del año 81, tomaron el manual alemán y empezaron a armar todo como correspondía, porque para eso están los manuales y se hace de época ancestral. Yo cada vez que iba en buque, el segundo comandante estaba leyendo el manual, en inglés además, porque es fundamental el manual para que funcione todo bien. Bueno, el hecho es que ese manual tenía la polaridad equivocada. El dibujo que estaba ahí, y que había que cumplirlo a rajatabla, porque era el manual, tenía la polaridad equivocada. En consecuencia, le mandaba una señal y el torpedo no reaccionaba. Ahora, me cuenta este capitán, ingeniero también, que ese año, en el mes de octubre del 82, fue a Perú. ¿Por qué? Porque Perú tenía los mismos submarinos y el mismo torpedo. Naturalmente, cuando llegó a Perú, habló con los submarinistas y le dijo, tuvimos un problema de tal tipo, la polaridad, sí, el manual estaba cambiado, ese tema lo arreglamos hace 4 años. Es decir, que los peruanos habían sufrido ese problema, no irradiaron la información, porque uno dice, ¿para qué? No tiene sentido.
No había seguramente un contacto con el agregado naval íntimo, que es lo que suele hacerse para intercambiar, sobre todo una marina hermana, amiga, y con un submarino similar. Y ellos habían descubierto el tema y el submarino después funcionó muy bien, cuando le cambiaron la polaridad. Y hay otro tema, la Argentina en su submarino nunca había lanzado un torpedo de ese tipo de combate porque son caros. ¿Cómo? Le comento algo más. Yo fui segundo comandante de la compañía antitanque, una unidad que tenía cañones antitanques y tenía misiles antitanques. Misiles suecos Bantam, y nunca tiramos un misil de combate. Tiramos uno de ensayo nada más, y después toda práctica, teoría, bueno, sí. Pero tiramos un misil en todo el año y ninguno de combate. ¿Por qué? Porque si tirábamos un misil de combate que le pega al tanque, son como infalibles, ¿no? Esa que era dirigido así manualmente. ¿Por qué no se tiraba? Porque en ese momento, y estoy hablando de 1972, el precio del fusil Bantam equivalía a un Fiat 600 0 kilómetros. Entonces la historia era, no podemos mandar un Fiat 600, y se entendía qué quería decir, porque no teníamos presupuesto. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Jorge, lamentablemente el tiempo se nos fue. Yo le agradezco, y siempre van a quedar cosas, montañas de cosas pendientes, así que quizás la podamos seguir en otro momento. ¿Qué le parece? Sí, magnífico, con mucho gusto. Bueno, entonces lo comprometo para un viernes futuro retomar esto, y vamos a ver si podemos emplear toda la primera hora del programa para que, bueno, nos siga ilustrando sobre estas cuestiones que en definitiva pertenecen al pasado, pero tienen incidencia en el presente y también son aprendizajes para el futuro. ¿Me da 30 segundos? Sí, cómo no. Bien, a su pregunta, porque todo esto fue alrededor de la pregunta, pero no la pregunta. El submarino tuvo una falla que hacía que en un snorkel que largaba un sistema de ventilación que tiene, entró agua, produjo cortocircuitos y demás. Es decir, estaba en condiciones el submarino, un pleno temporal y demás, tenía que estar bajo el agua y demás, sacan eso, le entra agua, pero estaba mal el submarino, es decir, podía navegar sí, ¿y quién decide permanecer o volver? El comandante. El único responsable de un buque, de una unidad, es el comandante. Y él dice, me largo, no me largo, me quedo, hago esto, hago lo otro. No le puede dar órdenes que hacer un comandante que está a centenares de kilómetros y además no sabe exactamente lo que está viviendo, en ese caso el capitán Fernández. El comandante es el que decide y pasa a ser responsable. Bien, bueno, muy claro, excelente. Le agradecemos, le mandamos un fuerte abrazo. Encantado, Mario, hasta cualquier momento, entonces. Sí, claro que sí. Bueno. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hemos hablado con el capitán de fragata, Jorge Sáenz, ilustrándonos de cosas que van quedando ahí en medio de las tinieblas, y que es bueno que alguien con información de primera aclare esto para... Viste, Daniel, que hoy la información se confunde y no sabes qué es cierto, qué no es cierto, qué se ha chequeado y qué no se ha chequeado. En las redes funcionan mucha información que dan por válida y en realidad son inventos, y bueno, necesitamos ir a fuentes confiables para saber cuál es la verdad.